vamos a ver un tema que se titula La necesidad única de la encarnación. ¿Ok? La necesidad única de la encarnación. Hemos estado platicando ya regresando a esta idea de ¿quién es Jesucristo? ¿Cuáles las acciones que realizó Jesucristo? ¿Por qué es importante que Jesucristo viniese en la carne? ¿Sí? Es lo que vamos a responder hoy en día. ¿Por qué es importante que Jesucristo viniese en la carne? Ya hemos estado platicando acerca de qué es lo que significa la esencia del cristianismo. Y vimos, la esencia del cristianismo es que tenemos una palabra revelada de parte de Dios. La esencia del cristianismo es que nosotros vivimos para poder conocer a Dios. Y ahorita estamos en un tema que es acerca de Cristo, que hemos estado llevando a través de varias semanas, en los cuales vemos la esencia del cristianismo es acerca de conocer a Cristo, de saber y tener una relación verdadera con Él. Entonces vamos a ver un tema que se titula La necesidad única de la encarnación. Ya hablamos acerca del nacimiento virginal, que eso es la encarnación. Dios se hizo carne. ¿Cómo es que nació? Nació a través de una virgen. La necesidad de este nacimiento. Y hoy quiero que veamos por qué es necesario. A través de que Jesucristo se encarnase, era necesario que Jesucristo se encarnase. Si nosotros pensamos en esto, por el cual Jesucristo vino, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 19, versículo 10, o sea que Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas capítulo 19, versículo 10, nos habla acerca de uno de los propósitos que cumplió Jesucristo con su venida, ¿sí? Dice así, check. Porque hay varios propósitos, hay varias capas de propósitos de lo que está cumpliendo Jesucristo, de lo que cumple Jesucristo con su venida. Si checamos nosotros en Lucas, nos dice, Él viene a buscar a aquellos que estaban perdidos. Él viene a sanar a aquellos que estaban enfermos. Chequen Lucas 19, versículo 10. Dice así. Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es uno de los propósitos que tuvo Jesucristo en su venida, ¿sí? Él tuvo que venir, dice el versículo, para poder buscar y para poder salvar aquello que estaba perdido, ¿sí? Él fue enviado de parte de su voluntad, de la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. También podemos ver, si se van a Juan capítulo 6, versículo 38, ahí nos dice, el Hijo del Hombre no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que lo mandó, ¿sí? No vayan a ese pasaje, pero quiero que tengan en clara esta parte. Jesucristo vino a cumplir un propósito. Jesucristo vino a salvar. Y entonces nuestra pregunta tiene que ser, si esta encarnación, el hecho de que Él se hiciera carne, es solamente unos medios por los cuales pudo suceder esta salvación, o si era exactamente necesario, era completamente necesario que Jesucristo llegase en la carne para poder completar esta salvación, ¿sí? Si es necesario que nosotros veamos esta encarnación para poder ser salvados, si es en verdad tan importante el hecho de que los sean salvados. Y la respuesta corta es sí, sí. ¿Estás ahí, Jaso? ¿Te trabaste? Okay. Va. Entonces les estaba diciendo, lo que tenemos que preguntarnos nosotros es si el propósito por el cual vino, digamos Lucas 19:10, es para poder salvar a aquellos que estaban perdidos, para poder buscar a aquellos que estaban perdidos. La pregunta que tiene que surgir en nosotros ¿es necesario que Él se hiciera carne para poder conseguir ese propósito? ¿O es solamente uno de los medios por los cuales pudo suceder esto? O sea, ¿hay otra forma en la cual podemos ser salvados nosotros? ¿Hay otra forma en la cual pudimos ser salvados? Y aún así, Dios escogió que fuese a través de la encarnación de Jesucristo, que Jesucristo siendo Dios
tomase la naturaleza de hombre? Y la respuesta sencilla es sí es necesario. Es necesario que Jesucristo se hiciese hombre, ¿sí? Es necesario que adquiriese esta naturaleza de hombre, ¿sí? De modo que podemos ver pasajes, por ejemplo, para poder afirmar el sí. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Chequen Gálatas 2, 21. No desecho yo la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, o otra palabra, otra forma de decir esto, Gálatas 2, versículo 21, entonces por demás o en vano, es otra forma de traducir esto, en vano murió Cristo. Está diciendo Pablo, yo no desecho la gracia de Dios, porque si él, por la ley, por las acciones, se pudiese tener una salvación, entonces no hay necesidad de que Jesucristo haya muerto. No hay necesidad de que Jesucristo viniese en carne y muriese. Sería algo vano, sería algo que no tendría ningún sentido. Nuestra respuesta, cuando pensamos nosotros, es necesario que Jesucristo se hiciese hombre y muriese en la cruz, nosotros tenemos que decir que sí. Ahora, no solamente tenemos que decir que sí, ¿sí? No solamente tenemos que decir nosotros, ok, sí tenía que suceder así, sino que tenemos que tener nosotros una conciencia del por qué. Y entonces, a través de Hebreos, capítulo 2, versículo 10, quiero que veamos el por qué, ¿va? ¿Por qué era necesario que Jesucristo viniese a la carne y muriese? Y entonces vámonos a Hebreos 2:10 y vamos a estar más que nada en ese versículo. Voy a estar mencionando algunos otros cuantos, pero vamos a estar en este versículo y otros que lo rodean, entonces el mismo capítulo, y vamos a estar también en Hebreos capítulo 9. Pero eso va a ser hasta el final. Entonces, nada más quiero que vean por qué es necesario que Jesucristo encarnase. Vamos otra vez de esto. ¿Okay? ¿Qué ha sucedido hasta ahorita contextualmente en Hebreos? En Hebreos nos ha dicho en la carta que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la radiación de la gloria del Padre. Eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Sí? Que Jesucristo es adorado por los ángeles, que Jesucristo es un Rey eterno, que Jesucristo es un creador inmutable, o sea, no cambia, Él es eterno, Él estuvo desde la eternidad y Él creó todas las cosas. Y nos dice entonces también que Él entró en una condición que es menor a los ángeles, que Él se hizo hombre. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 2:20, que diga 2:10, perdón, 2:10, chequen lo que dice el versículo 2:10. El versículo 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, nómbrese Dios, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Okay? Ese es nuestro versículo. Y es bien importante que veamos qué es lo que está diciéndonos este versículo. Chequen la primera parte de este versículo y tenemos nuestro primer punto. ¿Cuál es la primera parte? Es algo que convenía. La encarnación convenía. Ese es nuestro primer punto. Cuando está diciéndonos aquí, porque convenía a aquel, ¿sí? Está diciéndonos una palabra, esta parte de convenía, que es una palabra griega, prepo, como significa lo que es no sé cómo decirlo, pero es esta idea de hay algo aquí y esto le queda de forma perfecta, le queda como si fuera un guante a una mano, ¿no? Y entra de forma perfecta, ¿sí? Concuerda de forma perfecta, ¿sí? Entonces, cuando hace referencia a esta idea de convenía, significa es de la forma exacta en la que tenía que suceder, ¿sí? Cuando dice aquí, sin embargo, no dice solamente convenía para poder traer a muchas personas a la gloria,
sino que dice, convenía a aquel, a Dios, le convenía a Dios. Entonces, convenía de acuerdo a la definición de lo que es perfecto para Dios, convenía que fuese de esta forma. Entonces, Dios es quien está diciéndonos, esta es la forma exacta, a mí me conviene de forma exacta que sea realizado de esta forma, ¿sí? Que a través de esta encarnación de Jesucristo y a través de esta salvación llegue a estar de forma perfecta. La salvación para todos, ¿sí? Entonces Él está diciendo, para mí conviene, para mí Dios conviene todo. O lo que nos dice un comentario de Philip Hughes dice, para la mente no regenerada, el Redentor divino y su encarnación humilde y muchas más cosas como morir con vergüenza en la cruz, se ven como totalmente inapropiadas, lucen como totalmente inapropiadas. Pero el propósito de los siguientes versos es mostrar, perdón, es mostrar cuán exacto es el método de salvación y por implicación, cuán totalmente inapropiado es todo otro método. O sea, cuando se da el testimonio de parte de Dios que está diciendo, yo con mis ojos observo que conviene de esta forma y no de otra forma, la respuesta que nosotros tenemos que tener como hombres es, igual y yo pienso, tú pudiste habernos perdonado sin derramar la sangre de tu hijo, pero sé, por el hecho de que tú me testificas a mí, Dios, sé que yo soy el que está en lo malo. Sé que hay algo mal dentro de mi corazón que está queriendo modificar cómo es que tú salvas a los hombres. Y sé que tú tienes un mejor conocimiento. Y entonces también otro testimonio de Agustina dice, no hay ninguna manera más apropiada para curar nuestra miseria que la encarnación, el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es, esta es la única forma, es la forma perfecta para que sucediese. Y si notan, lo que dijo Agustín fue, no hay ninguna forma más apropiada. Sin embargo, nuestra mirada tiene que ir incluso más allá, ¿sí? No solamente nosotros decir, esa es la forma apropiada, sino esta es la forma necesaria, ¿sí? Y tenemos que estar agarrando esa idea con nuestros corazones. Y van a ver ahorita por qué es necesario, ¿sí? Pero bueno, vengamos primeramente en este primer punto. Convenía la encarnación, ¿sí? O la encarnación convenía, ¿sí? Para los ojos de Dios. Esa es la idea, ¿sí? Segundo punto, ¿para qué? ¿Convenía para qué? ¿Qué es lo que está consiguiendo? Chequen. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, ese era el propósito. O sea, el medio que va está consiguiendo un propósito. Este propósito está en la segunda mitad del versículo y es esto, es llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Cuál es nuestro segundo punto entonces? Nuestro segundo punto es la encarnación es para llevar a muchos hijos a la gloria. La encarnación es para, o sea, consigue un propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevar a muchos hijos a la gloria. Y aprovecho para tomar agua. Ok. ¿Y qué vemos aquí en esta zona? Chequen la forma en la que está hablando acerca de los que son llevados a la gloria. Aquí les llama muchos hijos, ¿sí? Muchos hijos. Chequen el versículo 11 al versículo 13 y vean la forma en la que habla acerca de los que son llevados a la gloria. Dice en el versículo 11, nada más busquen, hay una palabra, dice hermanos, al final del versículo 11, ¿sí? Versículo 12, dice hermanos, ¿sí? Versículo 13, dice los hijos que Dios me dio, ¿ok? ¿Qué están observando ahí? Estamos observando la imagen de una familia, unas que están unidas por un lazo familiar, en el cual ambos son hijos de alguien más. ¿Hijos de quién? En este caso, hijos de Dios, ¿sí? Sin embargo, que ustedes, es esta idea de que esto
lo que nos está apuntando es la unión que nosotros tenemos con Jesucristo. ¿Ok? Porque si ustedes observan el versículo 11 al versículo 13, habla acerca de cómo es que Jesucristo anuncia que los que son salvados son sus hermanos. Cómo es que los que son salvados son hermanos, en la cual todos son de uno solo, de Dios. Todos están perteneciendo a esta familia de parte de Dios, ¿sí? De modo que tú y yo somos hermanos de Jesucristo y como siendo hermanos, tenemos todas las propiedades de un hermano verdadero. Podemos llamarle a Dios Padre. Y ahora nuestra pregunta aquí, ¿qué tiene que surgir de salvación? Si nosotros por ser hijos de Dios entonces conocemos a Jesucristo, o si más bien por ser hermanos de Jesucristo nosotros somos hechos hijos de Dios. Y esa es una de las revelaciones más grandes que hay dentro de la palabra. Que la razón por la que nosotros somos hijos de Dios no es porque eso sea nuestra naturaleza normal, sino que nosotros, al unirnos a Jesucristo, al nosotros estar en conjunto con Jesucristo, al tener fe en Jesucristo y confiar en Él, nosotros nos acoplamos a su cuerpo, formamos parte de su cuerpo, donde Él es la cabeza, y entonces somos injertados, somos adoptados. Nosotros formamos parte de la familia de Dios porque Jesucristo es nuestro hermano. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las cuales Jesucristo se hizo hombre es para que, siendo el hombre, nos hiciese a nosotros su hermano, y al hacernos, él nos hace a nosotros formar parte de esta relación padre-hijo que tiene con Dios. ¿Sí? Es esa idea. Nosotros no tenemos una relación con Dios sin Jesucristo. Pues, como hijos de Dios. Ya se trabó. Caray. ¿Hasta dónde me quedé? Que nos hacía hermanos de Jesucristo. Y que éramos hijos de Dios. Ok, muchas gracias. Entonces, convenía que Jesucristo adquiriese nuestra miseria, o sea, se incorporase con esta naturaleza humana para que Él nos uniese a su gloria. Y entonces, al formar Él parte de esta naturaleza humana, nos hace a nosotros hermanos y nos une a nosotros a su naturaleza en la cual Él es hijo de Dios. Y entonces, al hacerse el hombre, Él nos une a su gloria como hijo de Dios, ¿sí? Y entonces lo que dice Calvino delante de esto, Juan Calvino dijo delante de eso, dijo, ¿quién más podría haber hecho esto si no fuese el Hijo de Dios, que se convirtió en el Hijo del Hombre? ¿Y cómo más lo podría haber hecho si no hubiese tomado lo que es nuestro para impartirnos lo que es suyo? ¿Sí? O la forma en la que lo coloca Ireneo. Ireneo es otro padre de la iglesia, e Ireneo también dice en esta idea, porque no había ningún otro medio con el cual podríamos haber obtenido incorruptibilidad, o inmortalidad, ¿sí? Incorruptibilidad o inmortalidad, a menos de que hubiésemos sido unidos a lo que es incorruptible y a lo que es inmortal, ¿sí? Porque, ¿cómo podríamos ser en el versículo 10? Lo que está realizando esto es llevar a muchos hijos a la gloria. Es que estos hijos se convierten en hijos por la unión que tienen con Jesucristo. Y entonces nosotros, al ser hermanos de Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y esa es la conclusión lógica que surge de esto. Por eso es que después de eso, estos hijos tienen que ser llevados a la gloria, porque ya son
hermanos de Jesucristo y ya son hijos de Dios. Y ahora tienen que ser llevados a la gloria por esa salvación que trae Jesucristo. Y entonces la conclusión se encuentra en el versículo 14. Chequen el versículo 14 que tenemos aquí. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por cuanto cada uno de nosotros es de carne y sangre, también Jesucristo tenía que participar de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. ¿Sí? Y entonces lo que realiza Jesucristo es no solamente que Él se añade a nuestra naturaleza, no solamente que Él también toma de nuestra naturaleza, sino que Él lo realiza para que Él pueda vencer a la muerte y para que Él pueda vencer al diablo. ¿Sí? Y entonces la imagen que tenemos nosotros con esto es esta idea, versículo 14, que Él a través de esto, a través de tomar esta naturaleza, Él vence nuestra muerte y Él vence al diablo que está arriba de nosotros. El hecho de que Él pueda vencer la muerte implica que tenía que ser hombre para poder morir y que tenía que ser más que hombre para poder salir victorioso. El hecho de que Él tuviese esta unión con los hombres y eso que Él pudiera morir por nuestra muerte, ¿sí? Pudiera pagar esa muerte, pero además de eso pudiese resultar exitoso siendo más que hombre, ¿sí? Porque cualquier hombre podría, entre comillas, morir por otro, pero no podría superar a la muerte más que Jesucristo, siendo Dios, ¿sí? Entonces, primeramente tendría que ser hombre para poder morir por nosotros. Segundo, tendría que ser Dios para poder salir victorioso de esto. Y entonces nos describe aquí en el versículo 17 y 18 otra más acción que realiza, otra acción que realiza. Entonces, el versículo 15, el día 14, nos dice esta idea, nos libra de la muerte, nos libra del diablo, ¿sí? Y el versículo 17 y 18 nos agrega otra más. Chequen. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Ok? Dice este versículo, él tenía que ser en todo semejante a los hombres para poder conseguir dos cosas más. ¿Okay? Voy a poner una pausa ahí para que veamos de nuevo cuál es la forma en la que estoy diciendo esto. Primeramente dice, primer punto que les dije yo, la encarnación conviene a Dios. Dios es el que decide que esto es lo que conviene, ¿no? ¿Ok? Hijos a la gloria, hijos que son unidos a través de esta unión con Jesucristo, ¿sí? Que es lo que quiero que se lleven. Jesucristo tuvo que ser hombre para poder unirnos a nosotros, a la familia de Dios, ¿ok? Pero no es eso nada más, porque si fuese eso nada más no habría perdón de pecados, porque si fuese eso nada más no habría tenido ni siquiera que morir, de hecho, nada más tendría que ser hombre para que nosotros estuviésemos unidos y fuésemos parte de la familia de Dios. Pero cada uno de nosotros ya tenía esa muerte, cada uno de nosotros ya tenía ese someterse al diablo, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenía pecado. Y entonces, nuestro tercer punto es la encarnación conviene para simpatizar por los hombres. Para simpatizar por los hombres. ¿Ok? Que nos anuncian estos versículos 17 y 18 es que Jesucristo no solamente se hizo hombre, sino que Jesucristo se hizo sumo sacerdote. ¿Sí? Sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, entraban en una ocasión al tabernáculo, al tabernáculo, y entraron al lugar santísimo para poder ellos estar intercediendo por el pueblo, porque eran los únicos que entraban a ese lugar santísimo. Intercedían por todas las personas que estaban en el pueblo y representaban al pueblo para Dios. De la misma forma, Jesucristo
representa a todo el pueblo, a todas las personas que forman parte de su pueblo, de su gente, a través de la fe delante de Dios. Jesucristo entonces lo que realiza es que simpatiza con nosotros, porque Él actúa como un, yo voy a hablar en nombre de ustedes. Yo voy a estar hablando como alguien que en verdad conoce todas las cosas que ustedes han vivido. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo práctico de eso. Si tú vas de repente, estás en la primaria y están dos chavos peleándose, y hay un chavo que está bien grandote, y hay un chavo que está bien chiquito, que está medio, ¿no? Muy chiquitito. Tú vas y lo que realizas es, te colocas del lado del chavo chiquito, hablas por él, lo defiendes, le dices al chavo, deja de estarte agitando y ahorita platicamos, déjame a mí hacer la forma de hablar y yo hablaré delante de este grande. ¿Sí? Y entonces tú vas y lo defiendes y evitas la pelea. ¿No? Es una mala ilustración porque es una ilustración incompleta, si le soy bien honesto, como cualquier ilustración. Pero eso es lo que me refiero que sucede. Jesucristo va y Él se vuelve el sumo sacerdote que habla delante de Dios por cada uno de nosotros, ¿sí? Que intercede. Y entonces nos dice también la Escritura, porque hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, versículo 4. ¿Sí? Porque hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, sí, Jesucristo tiene que ser hombre para poder simpatizar con nosotros. Si fuese Dios, Él vería nada más nuestra maldad, pero si fuese hombre, Él también estaría diciendo, esto es una forma muy sencilla en la que quiero que observen esto. Chequen ahora lo que dice otra vez el versículo 17 y 18, y vamos a leerlo otra vez. Dice, por lo cual, entonces, ¿qué les digo? Tomó esta carne, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser misericordioso y un fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Y aquí tenemos un cuarto punto, ¿sí? Tercer punto, convenía la encarnación para simpatizar, perdón. Ahora, cuarto punto, perdón, convenía la encarnación para expiar los pecados, ¿sí? Para expiar los pecados. Y entonces vemos el otro lado de lo que hacía un sacerdote. Un sacerdote entraba al lugar santísimo, estaba delante de Dios en nombre de todo el pueblo, ¿sí? Pero no era todo lo que realizaba. El sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que sacrificar un animal por los pecados de todo el pueblo. Y entonces agarraba la sangre de ese animal y esa sangre él iba y la rociaba arriba del propiciatorio, que es arriba de donde estaba el arca donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba echando la sangre. El arca que representaba el trono de Dios, ahí estaba echando la sangre, ¿sí? Por perdón de los pecados de las personas. Y esto es lo que está realizando Jesucristo. Jesucristo no solamente tenía que estar simpatizando con nosotros, sino que también Él tenía que realizar una obra en la cual Él iba a interceder a través de su carne y de su sangre. ¿Sí? Su carne y su sangre derramadas en el nombre de todas las demás personas. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es, Jesucristo tenía que sufrir. Jesucristo tenía que sufrir entregando su sangre, pero como es Dios, iba a sobrevivir. ¿Sí? Iba a tener una victoria después de esto, iba a reencarnar. ¿Sí? El hombre tenía que recibir este castigo, pero el hombre no lo podía agarrar. Pero Jesucristo va y lo agarra y lo toma, y entonces Él entrega su cuerpo en sacrificio por todos los demás. ¿Sí? Por eso Él tenía que encarnar para vivir una vida perfecta que fuese un sacrificio. Esa es la idea número 4. Y para terminar, vámonos al capítulo 9. Chequen el capítulo 9, versículo 23 de Hebreos.
9, versículo 23. ¿Sí? Fue pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las que estos, ¿ok? Fue pues necesario, voy a leerlo otra vez porque sé que es un versículo difícil, entonces nada más para que lo agarren. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que hay una necesidad, ¿sí? Y antes de que les diga el punto, pero hay una necesidad de que las cosas que están de forma celestial, llámese los hijos de Dios que son traídos a la gloria, sean purificados. Es lo que nos está diciendo. Hay una necesidad de que sean purificadas las cosas celestiales, ¿sí? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, ¿ok? Hay dos tipos de cosas que están metidas aquí. La primera cosa nos está hablando acerca de los pecados que tenían que ser perdonados, ¿sí? De las personas que tenían que ser perdonadas, que tenían una necesidad de que a través del perdón de sus pecados ellos pudiesen entrar. Pero la segunda parte nos está hablando acerca de las cosas celestiales mismas. Nos está diciendo hay unas cosas que son, entre comillas, más celestiales. Y lo que nos está haciendo referencia a esto es que no solamente se perdonan los pecados a partir de la muerte de Jesucristo, no solamente se perdona la carne a través de Jesucristo, más bien, se perdona también el espíritu, se restaura el espíritu, se concede un nuevo espíritu a las personas, ¿sí? Y entonces aquí les va un pensamiento que es muy complejo, si me preguntan a mí, pero es esta idea de que no hubiese pecado en toda su vida, que tuviese un cuerpo perfecto, que tuviese un sacrificio de carne digno delante de Jesucristo. De todos modos, si no tiene el mismo espíritu de parte de Dios, no va a poder estar consiguiendo nada. La razón por la cual estos animales dentro del Antiguo Testamento solamente limpiaban hasta cierto punto eran porque eran solamente carne. Estos animales no tenían un espíritu que pudiese estar también entregándose a Jesucristo, ¿sí? Pero lo que realiza Jesucristo, al ser él aquel que adquirió la carne, que se le agregó un cuerpo humano, pero además de eso también tenía él un espíritu que estaba sometido a Dios y él se entrega en sacrificio a través de esto, de estas realidades eternas, porque el espíritu es eterno, ¿sí? Mientras que la carne es algo que puede ser celestial, pero que no llega a ese mismo nivel, ¿sí? Es que él consigue un verdadero perdón, ¿sí? Entrega ambos, cuerpo, alma, su espíritu, todo delante de Dios para poder perfeccionar a todos los demás, ¿sí? Y entonces lo que consigue la encarnación es que une ambas realidades. Une la realidad de la carne y une la realidad de un espíritu sometido a Dios, ¿sí? De modo que pueda salvar de forma perfecta. Les digo otra vez la idea, pero de otra forma. Un hombre perfectamente justo aún así requeriría más que una naturaleza humana. Necesitaría en verdad tener algo que está yendo arriba de eso. Necesitaría un espíritu que en verdad está llevando un más allá, ¿sí? Y entonces lo que vemos en Jesucristo nos dice, por ejemplo, Anselmo de Canterbury, él dice, nadie puede salvar, a nadie puede salvar sino Dios. Y nadie puede salvar al hombre que pueda lograrlo. Era necesario que fuese un hombre, Dios, que lo lograse, ¿sí? El hombre perfecto que requería esa humanidad también que tuviese, ¿sí? Y que fuese también verdaderamente Dios, para que pueda conceder el poder del
de la cabeza de Dios y sostener su naturaleza humana a través de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces la encarnación es necesaria, ¿sí?, para poder perdonar de forma verdadera todos los pecados. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a terminar esto, ¿ok? Ese era el punto número 5, para que pudiese perdonar en verdad todos los pecados. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la pregunta otra vez? La pregunta con la que comenzamos. ¿Es necesario que Jesucristo viniese a la carne para poder salvar a todas las personas? Y tenemos dos respuestas a eso, ¿ok? Les dije al inicio, la respuesta sencilla es sí. Pero quiero que vean más allá de eso, ¿ok? Primera respuesta, no, no es necesario. ¿En qué sentido? No es necesario en el sentido de que Dios no tenía ninguna necesidad de salvar a las personas, ¿sí? Dios lo está proveyendo de gracia. No hay ninguna necesidad que diga dentro de Dios, yo tengo que salvar a estas personas, porque estas personas me odiaron, ¿sí? Nada de eso apelaba a Dios. Dios lo realizó de un corazón misericordioso y amoroso que estaba más allá de todo el amor que nosotros podemos tener. Y que es un amor entonces que supera la enemistad, aun cuando es una enemistad en contra de Dios. ¿Ok? Y la segunda respuesta es sí, en el sentido de, una vez que Dios decretó y dijo, yo voy a salvar a esta humanidad, una vez que Dios dijo, esta es una necesidad que yo me estoy colocando a mí mismo por mi propio nombre, ¿sí?, y yo voy a realizar esto, el único medio para que Él lo realizase era a través de la encarnación de su Hijo, ¿sí? Él vio y dijo, este es el único camino por el que puede existir y es el camino más glorioso que existe. Y entonces lo que observamos con esto es que Dios dijo, tiene que ser realizado de esta forma. Yo estoy diciendo, esta es la forma en la que yo lo planeo y lo tienen que ver todos con un amor tremendo, ¿sí? Estaba diciendo también razones. Es porque ellos tienen que formar parte de la familia de Dios al ser unidos con Jesucristo. Segundo punto. Es porque, ¿cuál era el tercer punto? ¿Cuál era el tercer punto? Ya me acordé. Ajá. Es porque tengo que encontrar una forma en la cual, a pesar de que yo soy Dios y puedo odiarlos de forma grande y no tengo ninguna necesidad de estarlos amando, que puedo encontrar una forma de simpatizar con ellos. Y entonces no solamente lo hace para que formemos parte de la familia, sino para que al hacerse Él nuestro hermano, Él simpatiza con nosotros, ¿sí? Es además de eso para que pueda ofrecer su vida en sacrificio. Y entonces Él se hizo hombre para que pudiese morir por los hombres en su nombre, ¿sí?, para que pudiese ser entonces aquel sacrificio de una vida perfecta entregada a Dios, ¿sí? Y a través de eso entonces convertirse en el único medio que es perfecto para perdonar los pecados, porque es el único que puede tener una vida perfecta para Dios, dedicada con un cuerpo completamente bien utilizado y con un espíritu bien utilizado, en una dependencia con Dios, que haga que su vida en verdad valga este sacrificio. Y entonces Él, al morir, Él entonces consigue el perdón de todos los pecados, consigue este sacrificio que llena todo lo demás, Él consigue simpatizar con cada uno de nosotros y Él consigue entonces hacernos formar parte de la familia de Dios de forma verdadera. Y entonces lo que nos apunta a esto, y esa es mi conclusión, nos apunta que es extremadamente necesario observar nuestra unión con Jesucristo y nuestra comunión con Jesucristo. Es necesario nosotros observar nuestra unión con Jesucristo, porque a través de esa unión es a través de la cual nosotros adquirimos todo lo que Él realizó. Si nosotros no tenemos esa unión de fe con Jesucristo, a través de la cual nosotros somos incorporados a la iglesia de Dios, a través de la cual somos incorporados al cuerpo de Jesucristo, entonces no formamos parte de su iglesia. Si no tenemos esa unión con Jesucristo, entonces no podemos recibir el perdón que Él compró. Si no tenemos esa unión con Jesucristo,
no vamos a poder nosotros entonces ser salvados de todos nuestros pecados y formar parte de la familia de Dios, siendo adoptados. Porque si no ponemos a Jesucristo y no anunciamos, ustedes tienen que tomar parte de todo lo que Jesucristo ha hecho a través de convertirse, bueno, a través de tomar la naturaleza de hombres. Entonces, no vamos a poder agarrar ninguna de las cosas buenas que Él compró con su muerte, ¿sí? Vamos a estar desperdiciando su muerte nosotros si realizamos eso y no nos unimos a Jesucristo. Y entonces nosotros cuando predicamos allá afuera, tenemos que predicar a fuerzas a Jesucristo, y un Jesucristo que murió por los pecados de todos nosotros, un Jesucristo que murió para salvarnos de Dios, Dios muriendo para salvarnos de Dios, ¿sí? O de hecho yendo para salvarnos de su propio juicio, porque Jesucristo es el que va a venir a juzgar a las personas. Pero si nos unimos con Jesucristo, Él se convierte en nuestro sumo sacerdote, se convierte en la cabeza de nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces somos nosotros salvados. Y la otra cosa que les dije es la comunión con Jesucristo. No solamente que nosotros seamos unidos a Jesucristo y digamos, únete a Jesucristo, sino que esto se va a conseguir a través de nosotros vivir en una comunión de constante conocimiento de Jesucristo, constante relación con Jesucristo, estar en verdad tomándolo nosotros como aquel que es nuestro hermano, nuestro consejero, que es nuestro príncipe, que es nuestro pastor, que es nuestro rey, que es nuestro sacerdote, que es nuestro profeta, ¿sí? Y a través de esa comunión, yo me relaciono contigo de la forma apropiada, como mi rey, como mi sacerdote, como mi amigo, como mi hermano, como mi pastor. Y continuamos con esto, como mi maestro. A través de esa comunión, yo estoy en verdad uniéndome contigo, ¿sí? Entonces es bien importante que comuniquemos eso, que comuniquemos que la gente tiene que unirse y que esa unión solamente va a ser con una comunión en la cual tú en verdad tienes una fe en Jesucristo, que conoce a Jesucristo, ¿sí? Entonces quería terminar nada más esto con unas pequeñas palabras que menciona Juan Calvino también en sus instituciones. Y Juan Calvino dice, al convertirse en el Hijo del Hombre, a nosotros nos hizo hijos de Dios con Él, ¿sí? Al descender a la tierra, Él nos preparó para ascender al cielo. Al tomar nuestra mortalidad, Él nos confirió su inmortalidad. Al aceptar nuestra debilidad, Él nos fortaleció con su poder. Al recibir nuestra promesa, Él nos transfirió su riqueza. Y al tomar el peso de nuestras iniquidades, Él nos vistió con su justicia. ¿Ok? Esta es la idea. Esta es la encarnación. Se hizo hombre para conferirnos todas las cosas que nosotros no teníamos. Porque siendo hombres y hombres corrompidos, no podíamos alcanzar la gloria de Dios. Pero si Él venía y se incorporaba a esto y realizaba todo de forma correcta, nos une a nosotros a una verdadera comunión con Dios, una comunión viva, ¿sí? Y entonces no necesitamos nada más nosotros que Jesucristo. Y tenemos que darnos cuenta que aquel que nosotros tenemos que predicar delante de todos es a Jesucristo. Y todas sus acciones en la cruz. Y una mirada correcta que vea en verdad todo quién es Él. En este caso, primeramente veamos la encarnación. Pero va, con esa idea en mente, amigos, Leo, ¿crees que nos puedas ayudar a orar, porfa, para terminar? Creo que sí. Bendito Padre, Vas te bien, damos muchas gracias. gracias Vas. porque nos permitiste reunirnos hoy, Señor. Padre, te pido por la vida de todos los que estamos aquí, Señor, que todo lo que vimos hoy, Padre, que lo podamos llevar en nuestro día a día, Señor, que no solo haya sido algo que escuchamos hoy de oído, pero para mañana ya se nos habrá olvidado, Padre, ¿no? Que se quede grabado en nuestros corazones y podamos llevarlo a la práctica, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.